vamos a hablar de lesiones, en este caso en la cadera, con el doctor Sebastián Green. ¿Cómo estás, Seba? Hola Gus, ¿cómo andás? ¿Qué Bien. tal toda la audiencia? ¿Fractura de cadera es así? Fractura de cadera. Hoy vamos a hablar de un tema bastante típico, sobre todo en el adulto mayor, con mayor patognomonia en lo que es las mujeres, por su posmenopausia, su pérdida de estrógenos y el famoso problema de la osteopenia osteoporosis, que no es el tema de hoy, Claro. pero que predispone a la fractura de cadera sobre todo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fractura de cadera? Cuando hablamos de fractura de cadera, hablamos que el hueso del fémur sufre a través de una caída o algún golpe, lo que comúnmente se llama quebradura, o nosotros lo llamamos fractura, que puede ser a nivel del cuello femoral o intertrocantérica, que son dos huesitos que están abajo del cuello femoral. Cuando se habla de fractura de cadera, se habla de una urgencia traumatológica, es una patología que tiene que ser por lo menos estabilizada en un primer momento. ¿Por qué digo estabilizada? Porque el paciente puede sufrir un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, raramente algún problema arterial o neurológico puede estar asociado, pero por lo menos hay que internarlo al paciente, hacerle unos primeros cuidados y luego proceder a su tratamiento definitivo, que en este caso es quirúrgico. Bueno, antes de meternos con eso, hablabas de cuestiones de trombosis. ¿Tiene riesgo de vida una lesión de una fractura de cadera? Sí, es bajo, pero existe, sobre todo por el tromboembolismo, por eso el paciente generalmente se lo interna, a veces según la fractura, porque la pierna queda rotada y acortada y esto genera mayor coagulación y mayores trombos. Al paciente se lo interna, generalmente se lo tracciona o se le hace algún sistema como para que la pierna quede estirada, y hay que anticoagularlo previo a la cirugía para que no suceda este tipo de patología. Hablabas de la fractura en el fémur. ¿Es indistinto en qué parte del fémur sea la fractura? ¿Se va a cirugía igual? Se va a cirugía igual, no obstante la fractura de cadera es cuando es alta. Si no, estaríamos hablando de una fractura femoral. Ah, bien, bien. Esa es la diferencia. ¿Y la intervención, cómo se da, en qué consiste? Generalmente si son pacientes jóvenes, menores a 60 años, por ahí se trata de conservarle su cabeza femoral, o sea su cadera, y se le hace una osteosíntesis, que puede ser con placa y tornillo, los famosos clavitos, o un clavo endomedular, que es otro sistema, pero muy parecido. Ya cuando hablamos de pacientes mayores a 60 años, 65 y mucho más grandes, se va a la prótesis de cadera, que hay diferentes tipos. Generalmente cuando es un paciente adulto joven que está entre los 60 70 años, se trata de hacer una prótesis de cadera total no cementada. Ya cuando es un paciente mayor, ¿viste? Cuando hablamos de los abuelitos o abuelitas de 80 años, que ya su estado general es un poco menor, hay que pararlos muy rápido de la cama, se le hace una prótesis uni que va solamente con la parte de la cadera. Sí, es muy técnico, no es por ahí el tema, es doloroso a saberlo, pero sí duele. La fractura duele, el paciente queda bastante impotencia funcional, bastante dolorido, acongojado por esto, y generalmente lo trae un familiar o una ambulancia a la guardia del sanatorio. Ya se hizo el diagnóstico, ya se hizo la cirugía. ¿Qué viene después del posoperatorio? Bien, cambia un poquito si es una prótesis o si es una osteosíntesis. Una osteosíntesis es un posoperatorio más largo, pero salvamos la cadera, por eso se utiliza en pacientes jóvenes que puedan andar en muleta, pueden hacer una rehabilitación mucho más dura. En cambio, las prótesis de cadera son pacientes que los tratás de parar enseguida, prácticamente si no es el mismo día, al día siguiente, para evitar todo esto de los tromboembolismos y que el paciente camine rápido y ande rápido. Generalmente con las prótesis y hoy todo lo que son los tratamientos kinésicos, el paciente en 40 días, 2 meses, está más o menos ya deambulando normalmente. Bueno, y tratar de sacarse ese miedo, ¿no? Sacarse. Previo a la... Sí, lo único que siempre se les recomienda a los pacientes operados de cadera es que al sentarse y demás traten de elegir un poquito sillas más altas o levantar un poquito la cama, porque la cadera no tiene que estar baja a la rodilla para evitar el riesgo de luxación de prótesis. Bien, bueno, todo ese esto es el gran consejo. Ah, bien, a tenerlo en cuenta. Y bueno, sin dudas, acá el dato es, una vez que ocurre esto, un hecho lamentable, acercarse rápidamente porque es una situación para estabilizar. Sí, sobre todo nosotros somos hijos por ahí de padres mayores, siempre que lo vemos a papá o a mamá o a alguna abuela en la cama, dolorida, fijarse las piernitas. Si la pierna está cortada y rotada para adentro o para afuera, muy probablemente estemos cerca de una fractura de cadera, y lo que hacemos es llamar a la ambulancia, que le hagan una radiografía y llevarlo a la guardia, para no dejarlo, porque muchas veces pasa eso, que el abuelito dice, no, estoy con un poquito de dolor, me molesta, se queda en la cama acostadito, y ahí es cuando empiezan a pasar los riesgos de tromboembolismo o lesiones articulares.